Bueno, y hoy vamos a hablar con Hugo Probstukov, quien jugó en Defensores de Cambaceres a fines de los 70, principios de los 80. Era común en esa época ver su apellido en las formaciones del Rojo de Ensenada. Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Imagino que en estos tiempos de pandemia uno tiene más minutos, más tiempo para reflexionar, para volver a la nostalgia, para recordar esas viejas épocas, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero te cuento que recordar a Cambaceres no es solamente en los momentos de pandemia, sino todos los días de mi vida. ¿Qué fue para vos haber jugado en Cambaceres? ¿Cómo viviste ese paso? Mira, para mí fue algo importante y fue lo más lindo que me pasó en la vida. Conocer compañeros de vestuario como Lombrí Gómez, Carlito Muñoz, el Gato Sánchez, el Enano Ferrazolo, bueno, muchísimo más que no quiero, porque siempre no nombrás alguno, ¿viste? El Chula Giles, Coli. Es recordar un montón de gente buena, honesta y aparte una gran comisión directiva, que yo siempre lo rescaté. Siempre vos ibas y estaban a tu lado Luisito Viega, los hermanos Guerra, Rousselot, gran presidente, Cambiaso, que siempre estaba haciendo las negociaciones ante el AFA. Biancaso. Y bueno, Biancaso, perdón. Y la verdad que siempre recordar a mi vieja en la tribuna. Mi vieja no se perdía un partido. ¿Te seguía siempre? Siempre estaba ella. ¿Vos llegás a Cambaceres en el 77 después del ascenso del año anterior, cuando ya estaba la C? No, en el ascenso yo jugué la primera rueda. Ajá. Tuve la desgracia que me llamaron por la colimba con número bajo, tuve que ir a San Juan, tuve que combatir en los montes de Tucumán contra la subversión, y bueno, y Cambaceres me dio el pase ese año y jugué en la primera de San Martín de San Juan. Volví, ya estaba en el ascenso, pero la primera rueda la jugué. ¿Y viviste la parte del ascenso a la distancia? Y sí, tenía mi madre cada 10 días me mandaba los recortes de los diarios a San Juan y telefónicamente nos comunicábamos y por carta, ¿viste? Así que estaba al tanto de todo lo que pasaba en Cambaceres. ¿Y vos ya en ese momento vislumbraba que ese equipo podía ser campeón, que podía lograr el ascenso? Sí, la verdad que sí, porque era un grupo muy unido de los muchachos, ¿viste? Y éramos toda gente que salíamos de nuestro trabajo y íbamos a entrenar y agachábamos la cabeza y no teníamos ningún inconveniente y corríamos, entrenábamos y hacíamos lo que el profe nos decía. ¿Y cómo fue para vos esa etapa dura que te tocó vivir desde la colimba en San Juan? Mira, fue dura porque y con anécdotas. Te cuento una anécdota que cuando se la conté a mi familia se reían. Llegamos de noche a San Juan y no había nadie en el regimiento. Nos recibe un soldado y un cabo. Y el soldado dice: el que no sabe jugar al fútbol y el que no sabe hacer nada va a combatir a Tucumán. Al otro día nos forman, porque la compañía comando tenía casi todos los soldados en Tucumán combatiendo y había un torneo interno, y preguntan si alguno sabía jugar al fútbol. Todos levantamos la mano. Bueno, cuando preguntan decían River, Boca, Racing. Yo dije Defensores de Cambaceres. Me dijeron: de un paso para atrás, usted no juega. Te dejaron afuera por eso. Probarlo. Claro, ¿viste? Y me llama a un cabo y dice: ¿qué es Defensores de Cambaceres? Le digo: es el mejor equipo del ascenso, le dije yo. Ajá. ¿Viste? Y formó 2 equipos entre medio de 2 compañías, entre piedras, y ninguno sabía jugar al fútbol. Uh-huh. Pero era el miedo de ir a Tucumán, que todos decían que jugaban en equipos de primera y era mentira. Claro. Y yo decía: cabo, póngame, y no, salga de acá, hasta que me puso. Cuando me puso se dio cuenta que yo sabía jugar al fútbol. Y bueno, quedó la anécdota del Defensores de Cambaceres. Y aparte le habrá dicho que jugabas precisamente en ese equipo que en ese momento estaba peleando la primera D.
Claro, por supuesto, después me interrogaban, ¿viste? Me decía qué era, cómo, en qué división estaba, y bueno, le comenté lo que era Defensores de Cambaceres realmente. Bueno, y después de esa experiencia, vos volviste al club ya en el 77 jugando en la primera C. ¿Cómo fueron esos años en la nueva categoría? Lindo, lindo, con mucho aprendizaje, ya con técnicos como el Bocha Flores que te sabían ubicar en la cancha, y bueno, la verdad que los clásicos los clásicos, jugar los partidos grandes con Lanús, Chacarita, con Morón. Morón recuerdo que le amargamos el campeonato en Ensenada. Estaban peleando el campeonato Deportivo Morón con Deportivo Español, y Morón en la última fecha viene a Ensenada, ganando ascendía. Y íbamos ganando 2-1 y nos empataron sobre la hora y quedaron con el subcampeonato, ascendió Deportivo Español. Ese es uno de los partidos que más recuerdo y que llevo en mi memoria. Y hablaste de los clásicos, y en el 77 te tocó jugar los primeros clásicos contra Villa San Carlos. Hemos jugado algunos, también había jugado uno en la cancha de Cambaceres, y bueno, lindo recuerdo. Lo que pasa es que ella se metía bastante en esos partidos. Eran partidos de mucha entrega, de mucha garra, como son todos los clásicos. Por supuesto, el clásico había que defenderlo, y había que defender la camiseta. También jugamos, recuerdo un partido amistoso en la cancha de Villa San Carlos, que vino, que tengo alguna foto de recuerdo, vino Daniel Bertoni a dar el puntapié inicial del clásico. Ajá. ¿Y vos ya en ese momento vivías siempre en Berisso? Siempre viví en Berisso, en la misma casa de mis padres, sigo viviendo actualmente. ¿Y cómo era vivir en Berisso, jugar para el equipo de Ensenada? Seguramente estaba la chicana, la cargada, el folclore. La cargada en todos lados y en el trabajo. Yo trabajaba en la municipalidad de Berisso y te imaginás que siempre la cargada de Ensenada. Y bueno, yo los gastaba a ellos, porque el problema no era mío, el problema era de ellos, que son de Villa San Carlos. ¿Te identificaste mucho con Cambaceres más allá de vivir en Berisso? Totalmente. Incluso te digo más, pasaron los años, bueno, yo por problemas los viejos se fueron a vivir lejos, yo cumplí el rol de hijo y los tuve que ir a cuidar a la ciudad de Tapaqué hasta que fallecieron los dos. Y cuando vine, estuve con Guerra y le dije que me quería ser socio. Me asocié y después tuve un problemita de una operación oncológica y perdí ese contacto con Guerra. Pero quiero volver a activarme como socio y a colaborar. O sea, devolverle un poco al club todo lo que el club me dio a mí. Te vamos a hacer la gestión entonces para que te vuelvas a comunicar con el club, para que te acerques. Sí, tengo el carnet, tengo todo, pero Guerra me pagaba la cuota y estuve un par de meses sin poder ir a Ensenada por una operación, ya te digo, y bueno, y desgraciadamente quiero en estos momentos que puedo pagarle una cuota societaria a Cambaceres para devolverle todo lo que hizo por mí, porque para mí es un club de primera. Bueno, ¿y qué historias tenés para contar de esos partidos tan duros del ascenso? Ustedes los ex jugadores tienen muchas cuestiones como para contar después de muchos años. Sí, mira, hay muchos. Hay un partido que me quedó grabado, no veníamos bien ese año, el director técnico era el Bocha Flores. Había que armar el equipo, teníamos jugadores lesionados y el Bocha estaba integrado en la lista del plantel como jugador, aparte de ser director técnico. Nos toca ir a jugar a la cancha de Luján, lo recuerdo como si fuera hoy, y te imaginas, cuando salimos a la cancha nos insultaban, se acordaban del Bocha, de toda la familia, y bueno, tuvimos algún lesionado, veníamos con jugadores expulsados y se lesiona, no me acuerdo cuál era un delantero, y tuvo que entrar a jugar el Bocha. El Bocha era director técnico, pero ¿qué pasó? En la semana el Bocha entrenando con nosotros,
se había desgarrado. Sí. Y el Bocha entró a la cancha desgarrado. Lo putearon en colores, le decían de todo, se acordaban de Bilardo, de toda la familia. Bueno, faltando 5 minutos, la enganchó como venía afuera del área y la clavó en un ángulo. Le empatamos a Luján con gol del Bocha Flores. Te imaginas la alegría y la gente, la amargura que tenía, ¿no? Se lo fueron a gritar a los hinchas de Luján. Se lo gritamos todo. Y bueno, y en esa época todo era en base a sacrificio, esfuerzo, cada jugador tenía su trabajo y después llegaba en el momento de entrenar, de darle para adelante. Así es, así es. Todos tenemos un laburo. El Gato Sánchez laburaba en la Nestlé, Carlito Muñoz trabajaba en tribunales, el Hombrí en Astillero, en Propulsora, igual que Vera, Casal. Todos teníamos un trabajo. Pero a la hora de entrenar nos poníamos la ropa de entrenamiento y no nos acordábamos que trabajábamos. ¿Era muy duro el ascenso en esos años? Era duro, era muy duro. Tenía, a veces hay gente que me dice, Russo, ¿cómo metía vos? Pero tenías que ir a jugar a cada cancha, que no era fácil. Vos decís, jugar en la cancha de Lanús, la cancha de Morón, en la cancha de San Telmo, en la cancha de Docsú. Una vez tuvimos que salir corriendo de la cancha de Docsú. No era fácil. Entonces te tenías que hacer respetar. Y bueno, y nos hacíamos respetar y hacíamos valer la camiseta que defendíamos. Sí, nombraste equipos con hinchadas muy numerosas, con localías que eran muy fuertes, donde muchas veces influían incluso hasta los arbitrajes. Por supuesto, quédate tranquilo que ese era otro de los problemas que teníamos en ese momento. ¿Qué referí? Podía cobrar en contra de Morón, de Lanús, de Chacarita, el equipo de Talleres de Remedios Carada. Eran equipos bravos. Jugaba un referí que se iba a jugar en la cancha de Docsú o de San Telmo a cobrar un penal en contra de ellos. No, incluso el partido que yo te recuerdo que le arruinamos el ascenso al Deportivo Morón, acá en esta cancha, el Deportivo Morón trajo más de 30 micros ese día, porque ellos se corrían, que eran los campeones del ascenso, y bueno, querían tirar el alambre abajo, nos mataban. ¿Y siempre jugaste como defensor central? No, yo jugué de 5 en Capaceres primero, y bueno, había que ocupar el lugar que había dejado libre el Hombrí Gómez, que había pasado al Deportivo Morón, claro. Y el Bocha me hizo fulba centro. ¿Y te quedaste en el club hasta el 81? Más o menos hasta el año 81, sí. Sí, el año 81, bueno, ya había formado familia, estaba trabajando en el municipio y ya me estaba gustando hacer algo de política y bueno, dejé de jugar. ¿Después de Cambaceres no jugaste más de manera profesional? Mirá, después de Cambaceres se acercó un exjugador, Stachiotti, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, y viene Stachiotti a mi casa y me dice, me tenés que hacer un favor. Dice, me hice cargo de la dirección técnica de Sportivo Barraca. Quiero que me acompañe. Le digo, no, Stachiotti, yo no quiero jugar más al fútbol. Bueno, y para hacerle el aguante a él jugué 5 o 6 partidos. Fuiste allá. Pero ya no tenía ni ganas de jugar, no iba a entrenar nada. Él me pasaba a buscar, íbamos a Buenos Aires con el enano Ferrazuelo. Ajá. Y jugamos para el Sportivo Barraca. Jugaron un pero tiempito después ahí. no jugué más, ni interés tenía de jugar. Después te alejaste de lo que es el fútbol, te dedicaste más a lo que es la función pública, la política. Sí, directamente me alejé directamente del fútbol. Nunca fue mi intención dirigir, sí por ahí acercarme a ver algún partido a Cambaceres, ¿viste? Pero no, me alejé de todo y me dediqué a la función pública. ¿Y ahora estás jubilado? Hace 6 años, cuando cumplí los 60 me jubilé. Me fui directamente a Tapalqué a cuidar a mis viejos y bueno, y acá estoy ahora, cuidando a mis hijos y mis nietos. Y ahora, más allá de la pandemia, ¿en qué empleás el tiempo libre, que debe ser mucho? Bueno, mira,
ocuparlo, me gusta ir a pescar cuando se puede, viajar, extraño, ya te digo, ir a ver a Cambaceres. Quiero que se levante todo esto para poder reiniciar el trámite y ponerme al día con las cuotas y bueno, y poder ir a ver al Rojo cuando se puede. Pero mi vida es simple, es compartir con mis hijos. Tengo uno que vive adelante, Mariano, otro vive en La Plata, Sebastián, y Evangelina vive en la esquina de mi casa acá. Me dieron 5 nietos preciosos, y bueno, compartir con ellos y cuando veo algo de Cambaceres, leerlo. Dijiste que al comienzo de la nota que es un club que te marcó mucho. ¿Cómo ves la realidad de Cambaceres? ¿Qué sabes? Y la realidad no es buena. Está en una división que no es la que le corresponde a Cambaceres. Se ve que no hemos hecho las cosas bien. Y bueno, vamos a empezar adelante. Confío mucho en el presidente que tenemos, Raulito Zamponi. Espero que hagan las cosas bien, que lleven los jugadores que correspondan y bueno, y que los jugadores que van a Cambaceres tienen que tener la conciencia de que se están poniendo una camiseta y tienen que dejar todo en la cancha. Y sabés que el año que viene va a ser muy especial para el club porque es el año de su centenario. Exacto. Cumplimos con Cambaceres. Espero que me inviten, porque les dije, invítenme a la fiesta que voy. Quiero colaborar con el club desde afuera. Seguramente vas a estar ahí, ¿no? Seguro que voy a estar ahí. ¿No estás para unos minutos con los cortos, para un partido homenaje? No, para tanto no. No, las rodillas no me dan. Es como cuando nos encontramos con el Donkey Bassani. Los dos nos quejamos de las rodillas. Y los años pasan factura después de la actividad futbolística. Pasan, los años te pasan factura, desgraciadamente. Bueno, yo siempre digo, tengo 26 años de edad y 40 de experiencia. Y son lindos momentos los que uno ha vivido a lo largo del fútbol, que como decís vos, perduran en el tiempo. La verdad que sí. Yo todavía sigo recordando el día que vinieron a mi casa. Rousselot, Luisito Viega y los hermanos Guerra, que pensaban que me tenían que convencer, que le iba a llevar mucho tiempo decir si yo quería Cambaceres, porque yo había abandonado el fútbol, hacía 1 año y medio que no jugaba, y cuando venía a Cambaceres, ya me pongo los cortos y voy a jugar, le dije. ¿Dónde estabas jugando? ¿Dónde habías empezado a jugar al fútbol vos? No, yo había empezado a jugar en Villa San Carlos, sí, en quinta división. Los sábados jugábamos, los domingos jugábamos en quinta y los sábados jugaban en reserva. Y después terminé saliendo suplente y jugando en primera. Y así también enfrenté a Defensores de Cambaceres en el Senado. ¿Y por qué cuando te fueron a buscar dijiste sí, a Cambaceres quiero ir? ¿Qué era lo que te traía del club? Yo me había enojado con Villa San Carlos, porque había venido un directivo estudiante a buscarnos, a Jorge Sidor, que era marcador de punta, y a mí. Y Villa San Carlos puso un precio que fue una vergüenza. Entonces fui y le dejé la ropa de entrenamiento y le dije que no jugaba nunca más al fútbol. Y bueno, y ellos pensaban que iba a volver y no jugué nunca más ni pisé más Villa San Carlos. Hasta el día que vinieron a mi casa, ya te digo, Rousselot, los hermanos Guerra y Luisito Viega a buscarme. Y ahí empecé a jugar otra vez al fútbol y en Cambaceres. Bueno, y ahí nació un amor que hoy permanece inalterable. Quédate tranquilo que es así. Incluso mi madre hasta los últimos días de su vida recordaba los partidos y recordaba a los dirigentes. Ella constantemente se acordaba de los partidos y el alambre, porque ella se paradita contra el alambre viendo el partido de Cambaceres. Bueno, Hugo, te agradezco estos minutos, esta charla. ¿Querés acotar algo más? No, te agradezco, Gabriel, y espero lo mejor para Cambaceres. No tenemos que estar en esa categoría, no tenemos que estar más arriba. Que formemos un buen equipo y bueno, y adelante con el Rojo. Ojalá que eso se pueda dar y que el año que viene, cuando ya esta pandemia sea parte de la historia, nos podamos reencontrar en el festejo del centenario. Seguro que nos vamos a encontrar, quédate tranquilo, cuenten conmigo. Hugo, te mando un abrazo.
Otro abrazo para vos y para toda la gente de Cambaceres.